esta hora, Señor, disponemos nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para que tú nos hables a través de tu Santo Espíritu y tu bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho, dice Jesús. En esta hora estaremos comprendiendo que Jesús tiene toda la autoridad. Jesús tiene toda autoridad. En el mundo antiguo, Roma organizaba sus legiones por todo el viejo continente. Los agrupaba en centurias. Las centurias eran divisiones conformadas por 100 soldados. Y cada centuria tenía un líder, tenía un capitán, una autoridad que se le llamaba centurión. Tenemos algunas historias de centuriones en la Biblia. Por ejemplo, aquel centurión que estaba junto a la cruz cuando Jesús fue crucificado, ahí en Mateo 27:54, y que expresó: verdaderamente este era Hijo de Dios. También tenemos la historia del primer cristiano gentil que se convirtió, aquel centurión llamado Cornelio, que vino a Cristo a través del Evangelio. Pero el día de hoy estaremos hablando de un centurión que relata la Biblia, la Escritura, que viene a Jesús. Un centurión necesitado de un milagro de parte de Jesús. Esta historia demuestra cómo la fe puede obrar a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles. Esta historia nos demuestra una vez más cómo la fe en Jesús puede obrar en forma poderosa. ¿Lo crees así? Tenemos que reconocer en esta hora la autoridad de Jesús. El centurión representaba la autoridad terrenal. Recordemos que él era líder, él era el capitán de 100 soldados. Vaya que sí tenía autoridad. También cuentan los relatos históricos que el centurión era una persona apoderada, acaudalada, era una persona de muy buena posición económica. Eran puestos que no se le daban a cualquiera. Entonces, el centurión tenía muchos motivos para no venir a Jesús. Era autoridad y tenía poder económico. Pero él reconoció que había una autoridad superior, que había una autoridad mayor que él en esta tierra, que había un hombre sobre el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Y este centurión se encontró con el Creador del cielo, la tierra y todo lo que vemos. Se encontró con la autoridad eterna, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, la autoridad suprema. ¿Cuántos hoy venimos necesitados de encontrarnos con esa autoridad? ¿Cuántos necesitamos encontrarnos hoy con Jesús en esta hora? Yo creo que todos o la mayoría necesitamos ese encuentro. Y sabes que Jesús está en este lugar. Jesús está en este lugar. Dice Mateo capítulo 8, verso 5 al 6. ¿Me sigues ahí con tu Biblia o aplicación? Dice así: entrando Jesús en Capernaum,
vino a él. Repite conmigo, vino a él. Dilo fuerte. Vino a él un centurión rogándole. Repite conmigo, rogándole. Y diciendo, Señor, di conmigo, Señor, mire, criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Vino a él, rogó a él y le dijo, Señor. Qué precioso la actitud de este centurión. Lo primero es que el centurión vino a Jesús. Lo primero que debemos de hacer, familia preciosa, amigo que me sigues en casa, es venir a Jesús. Hoy tenemos que venir a Jesús. Y qué hermoso que los que están aquí hoy han venido a Jesús. Hoy hemos venido a Jesús en este lugar. Comprendamos, nada va a pasar lejos de Jesús. Apunta muy bien esto en las tablas de tu corazón. Nada va a pasar lejos de Jesús. Es necesario hoy venir a Jesús. Dice la palabra que apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces es lo primero que debemos de entender. Tengo que venir a Jesús. Segundo, el centurión rogó a Jesús. Rogar no es solamente pedir a Jesús. Rogar es algo más profundo, más repetitivo, más intenso. El centurión vino con esa actitud, rogando a Jesús. Esto significa que él vino con una actitud de humildad. ¿Cuántos vienen hoy con una actitud de humildad? ¿Cuántos vienen hoy con una actitud de pobre en espíritu? Necesito de ti, Jesús. Necesito de ti, Jesús. Hoy venimos así, porque dice el Salmo 138, verso 6, que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dios quiere corazones humildes hoy. Amén. Dios quiere corazones humildes. Yo creo que todos los que estamos aquí venimos necesitados de Jesús. Necesitamos de Jesús. En tercer lugar, lo reconoció como Señor. Le dijo a Jesús, Señor. Qué precioso. Siendo este centurión, teniendo este centurión la posición que tenía, le dijo a Jesús, Señor, Señor. Es decir, él sabía la autoridad de Jesús. El centurión pudo haber escogido, ¿yo por qué le voy a decir Señor? ¿Por qué me voy a humillar ante esta persona? Si yo tengo autoridad, yo tengo poder económico, yo tengo alcances, yo estoy preparado, yo soy una persona capaz. Este centurión no escogió esa parte. Este centurión escogió decirle, Señor, necesito de ti, Jesús. Necesito de ti, Jesús. Dejó a un lado su orgullo, dejó a un lado su altivez y lo reconoció como la autoridad suprema. Tú eres el Señor, Jesús. ¿Cuántos le dicen hoy a Jesús, tú eres el Señor? Díselo ahí en tu corazón, tú eres el Señor. A veces pensamos o accionamos dudando de su autoridad, dudando de su poder. No tengas duda. Hoy te digo esto, no tengas duda de Jesús. Ten fe en Jesús. Ten fe en Jesús. Jesús siempre quiere. ¿Recuerdas la historia pasada?
Leproso, si quieres puedes limpiarme, Jesús. El leproso le dijo en pocas palabras: yo sé que tú puedes, Señor, pero dependo de que tú quieras. Yo sé que tú puedes, tú eres el Todopoderoso, pero dependo que tú quieras. Y el Señor le dijo: quiero, se sanó. Y la lepra al instante se fue. Al instante se fue. Esa es la autoridad de Jesús. Hoy es necesario venir a Jesús, reconociéndolo como el Señor, en humildad y en completa fe en lo que Él es. Dile a Jesús: vengo a ti, Jesús. Dile: vengo a ti, Jesús. Con humildad, díselo fuerte: vengo a ti, Jesús. Venimos a Jesús hoy. Mateo capítulo 8, versos 7 al 8. Y Jesús le dijo a este centurión: yo iré. Al leproso le dijo: quiero. Y a este centurión le dijo: yo iré. El Señor siempre quiere y el Señor siempre va. ¿Cuántos lo creen así? Siempre quiere el Señor Jesús y siempre va el Señor Jesús en rescate por sus hijos. Grande es nuestro Dios. Yo iré y le sanaré, le dijo a este centurión. Y en la primera parte del verso 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, otra vez, Señor, le dijo otra vez, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, no soy digno que entres en mi casa. Yo no soy digno, no lo merezco. No lo merezco, Señor. Jesús contesta: yo iré y le sanaré. Ante esto el centurión le dice: yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Y una vez más el Señor le dice: Señor. ¿Cuántas veces le decimos al Señor lo que Él es? Él es el Señor de nuestras vidas. Y hoy te invito a que no te canses todos tus días de decirle: Señor. Este centurión no se cansó de decirle Señor, Señor, por segunda vez. Cuando nosotros reconocemos el señorío de Dios, Él obra poderosamente sobre sus hijos. Dile: Señor, reconócelo en todos tus caminos. Con esta declaración el centurión le dijo a Jesús: tú tienes todo el poder. Le dijo a Jesús: tú sí eres la autoridad. Y le dijo a Jesús: tú sí eres digno. Tú sí eres digno, Señor, yo no. Tú sí eres digno, Jesús. Una vez más el centurión, mostrando la humildad al expresar a Jesús Señor, él reconoce que Jesús es digno de hacer las cosas imposibles posibles. El Señor Jesús se especializa en hacer las cosas imposibles posibles. ¿Lo crees así? ¿Cuántas veces el Señor no se ha manifestado en tu vida haciendo lo imposible posible? Yo creo que muchos de los que estamos aquí somos testigos fieles de que el Señor hace lo imposible posible. ¿Lo crees así? El Señor es poderoso. Nosotros no somos dignos de nada, familia. No somos dignos de nada. Pero en Jesús somos dignificados. Nosotros no somos dignos de nada, pero en Él somos dignificados. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
¿Cuántos creen en su nombre hoy? Dice la palabra, les dio potestad, les dio la categoría de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos dignifica. No éramos dignos de nada. Dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabes lo que es un muerto? ¿Cuántos saben o han visto un muerto? Es una materia inerte ya. Dice la Escritura que del polvo fuimos tomados y al polvo vamos a regresar. Es decir, nos convertimos en polvo. Eso éramos, familia. Eso somos sin Cristo. Una materia inerte solamente. Pero en Cristo somos dignificados. En Cristo somos hechos hijos de Dios. En Cristo somos coherederos. En Cristo somos herederos. Juntamente con Cristo. ¿Te gozas? Eso es lo que somos ahora en Cristo. Pero es por Cristo. Amén. Él es el que nos dignifica. ¿Cuántos se sienten agradecidos porque Dios nos ha dignificado? No éramos nada, familia. Y yo le doy gracias a Dios porque ahora soy hijo de Dios. Porque ahora Dios me dignifica a través de su sangre preciosa. Él nos limpia todos los días, nos limpia de todo pecado. Cuando tú vienes a Cristo, Él te dignifica y te hace su hijo. ¿Lo crees así? Di conmigo, Jesús es digno. Dilo fuerte, Jesús es digno. Nos gozamos porque tenemos un Dios que es digno. Un Dios real, un Dios poderoso, un Dios eterno, santo. Él es digno. Mateo capítulo 8, verso 8. La segunda parte del versículo 8. ¿Me siguen ahí con la escritura? Dice así: solamente di la palabra y mi criado sanará. Le dijo este centurión. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y en el verso 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. El centurión, después de reconocer lo indigno que era él y lo digno que era Jesús, también sabe que Jesús tiene la máxima autoridad. Recordemos que este centurión lideraba, era el capitán de 100 soldados. Vaya que el centurión sabía lo que era ser autoridad. Él conocía perfectamente tener poder y autoridad. Pudo haber elegido no humillarse, pero él eligió venir a Cristo, confiar en Él, humillarse, reconocer su señorío y la autoridad de Cristo. El centurión en este versículo sabe que Jesús tiene la autoridad. Y que esta autoridad está por encima de todas las cosas. Que esta autoridad está por encima de toda autoridad. Sabe que esta autoridad, a su voz son hechas todas las cosas. Sabe que esta autoridad creó los cielos y la tierra en el Génesis 1. Que dijo: sea la luz, y fue la luz. Sea la expansión de la tierra, y fue hecha la tierra. Sea dividido los cielos y la tierra y el mar, y todo fue creado solamente por el poder de su voz. Dáselo fuerte, familia. Dale fuertes aplausos a la voz, al poder del Rey de los siglos.
Los cielos, la tierra tiemblan a la voz de Cristo, a la voz de Dios. El centurión sabía esto. El centurión sabía que estaba frente a aquel que había convertido el agua en vino. El centurión sabía, había escuchado de aquel varón, de aquel maestro, que le dijo a Pedro: arroja la red. Señor, pero no hay peces en el mar. Pedro arroja la red. Y ocurrió ese milagro poderoso de la pesca milagrosa. La fama de Jesús se extendió por todo ese lugar. Y el centurión escuchó el poder de Jesús. Él conocía la autoridad de Jesús y vino a Jesús. Todas las cosas son hechas a su voz. Todas las cosas son realidad a su voz. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios Padre le entregó toda autoridad a Jesús, su Hijo unigénito. ¡Qué precioso! ¡Qué preciosa autoridad le dio el Padre a Cristo Jesús! Toda potestad, no cierta o alguna potestad, toda autoridad, todo poder. Hoy solamente reconocemos, familia, que Jesús tiene toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad. Dilo fuerte ahí donde estás. Jesús tiene toda autoridad. ¿Lo crees así? ¿Crees que Jesús tiene toda autoridad? Jesús tiene toda autoridad. No lo dudemos el día de hoy. Él va a obrar una vez más poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. Mateo capítulo 8, verso 10. Qué precioso. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo. Me imagino la escena que voltea a Jesús. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En ningún lado de Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Un centurión romano. ¿Sí? No era israelita. Tenía más fe que aquellas personas que crecieron con Jesús. Tenía más fe que aquellas personas que vieron a Jesús vivir una vida perfecta, una vida santa. Un centurión que tuvo más fe que aquellos que, aún viendo milagro tras milagro, no creyeron en el Hijo de Dios. Por eso Jesús se maravilló. En todo Israel no he encontrado tanta fe como en ti. ¡Qué precioso! La fe de este centurión fue tan grande que maravilló a Jesús. Este centurión ejerció a plenitud lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este centurión ejerció a plenitud este pasaje precioso. La fe es creer en algo que no se ha probado o no se ha hecho realidad. Eso es la fe. Es creer en algo que no se ha probado y que no se ha hecho realidad. El centurión, a raíz de esta fe en Jesús, hizo realidad
la curación de su siervo. Puso su fe en Jesús, que anteriormente ha demostrado que lo imposible puede ser posible. Amén. Y que lo invisible puede ser visible. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios hoy? ¿Cuántos quieren, deseamos que lo imposible sea posible en esta hora? Dios conoce exactamente tu necesidad. Dios la sabe. Y Dios quiere. Escucha bien esto. Dios quiere. Así como le dijo al leproso, quiero. Así también nos dice a nosotros, quiero. Y así como vino este centurión a Jesús, hoy Jesús también está aquí con nosotros, porque Él vino a Capernaum, pero hoy Él está aquí, Él vino a este lugar, Él bajó a esta casa para manifestar su poder sobre tu vida. Solamente hay que ejercer una acción. Fe. ¿Cuántos deseamos? ¿Cuántos necesitamos la fe el día de hoy? ¿Cuántos ponemos nuestra fe en Cristo el día de hoy? Hoy ponemos nuestra fe en Jesús. Qué hermoso que el Señor Jesús hoy pueda expresar de nosotros: en ningún lado he hallado tanta fe como en ti, Jorge. En ningún lado he encontrado tanta fe como en ti. En ningún lado he encontrado tanta fe como en ti, Cristian. Qué hermoso es que Jesús hoy diga estas palabras de nosotros. ¿Cuántos lo desean? Que Jesús se exprese así de nosotros. Que nuestra fe alcance ese nivel para que Jesús se maraville de nuestra fe. ¡Qué precioso! El centurión conocía la autoridad y poder de Jesús. Él puso su fe en Él. Entonces, por lo tanto, familia, la fe no es algo que nace de un esfuerzo o poder humano. No nace solamente por un deseo. La fe se origina de saber quién es Jesús. Cuando tú sabes quién es Jesús, solamente toca hacer una parte: confiar en Él. Cuando realmente sabes quién es Jesús, cuando realmente sabes de su poder, cuando realmente sabes de su autoridad, solamente queda confiar en Él, poner nuestra fe en Él, porque conocemos que Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Lucas 1, verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. Repite, nada. Nada hay imposible para Dios. Cuando entendemos esto en nuestras vidas, creamos una convicción de vida. Nada hay imposible para Dios. Nada de a de veras, nada hay imposible para Dios. Cuando tú crees esto, tu fe crece. Tu fe se deposita en aquel que todo lo puede, en el autor y consumador de nuestra fe, el que la inicia y el que la termina, que es Cristo Jesús. Jesús es todopoderoso. Ahora bien, dice esta historia, estos versículos: para todos aquellos que no ponen su fe en Jesús, el Señor Jesús expresa en Mateo capítulo 8, verso 11 al 12. ¿Me siguen? Dice así: y os digo que vendrán muchos del oriente
muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús expresa que en el reino de los cielos los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, estarán sentados con una gran multitud. Aquellos que pusieron su fe en Jesús, aquellos que confiaron en Jesús. Pero muchos judíos, los herederos natos del reino, y todo aquel que no puso su fe en Jesús, todo aquel que rechazó el evangelio de Cristo, tendrán una eternidad de sufrimiento, que a causa de su incredulidad en Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías Salvador, su destino será la muerte y condenación eterna. Recordemos, hay dos destinos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Hoy en esta hora te pregunto yo, ¿a qué reino quieres llegar? ¿Dónde pones tu fe el día de hoy? Ahí en tu corazón. Escoge tu destino, escoge tu lugar. Y si hoy escoges el reino de los cielos, hoy es necesario que pongas tu fe en Jesús. Amigo, hermano que nos sigues allá en casa, hoy es necesario que pongas tu fe en Jesús. No hay tres destinos, solo hay dos destinos: el reino de los cielos o el reino de las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Va a ser un gran, extremo nivel de sufrimiento. Pero hoy los que estamos aquí, escogemos el reino de los cielos. Amén. Escogemos el reino de los cielos, donde no habrá más lloro, lo contrario, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, donde todo será gozo y paz ante la presencia de nuestro Dios. Nos gozamos, porque para allá vamos. Gózate. Recuerda que eres hecho hijo de Dios. Y nuestro destino no es aquí. Nuestro hogar no es aquí. Aquí estamos de pasada nada más. Dice la Escritura que somos solamente administradores de la gracia de Dios. Nada es nuestro. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Y para Él. Y para su gloria. ¿Lo crees así? Tenemos un destino eterno con Cristo. Nos gozamos. Mateo capítulo 8, verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Recuerdan la historia del leproso? Fue sano al instante. ¿O cuándo fue sano el leproso? ¿Días después? ¿El mes siguiente? ¿El año siguiente? ¿Cuándo fue sano el leproso? Al momento, al instante.
Jesús le dice a este centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano, dilo fuerte, en aquella misma hora. El Señor quiere sanarnos hoy. Amén. El Señor quiere obrar hoy. Él es poderoso, no lo dudes. El Señor quiere manifestar su poder el día de hoy, una vez más. Debido a la maravillosa fe del centurión, su siervo fue sanado por Jesús. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 10. Los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa de este centurión y se encontraron con que el siervo estaba sano. Es decir, entre la sanidad y la llegada a la casa de este centurión sucedió el milagro. El Señor obró, dice, en esa misma hora. Qué precioso que el día de hoy ahorita salgas de aquí y llegando a tu casa te encuentres con un milagro de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen necesidad hoy? Puntuales ahí en casa. Alguna enfermedad, una situación financiera, familiar. Qué precioso que ahorita salgamos y que tú esa necesidad con la que llegaste a este lugar, regreses a casa, a lo mejor 15 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, y que en ese trayecto el Señor obre poderosamente. ¿Cuánto les gustaría que pasara eso ahorita? Créelo, créelo, porque si al centurión le pasó, dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Señor puede obrar de aquí a que regreses a casa. Él es poderoso, no lo dudes. El enemigo principal de la fe es la duda y el temor. No permitas que la duda te llene, ni el temor. Sí creo en Jesús, sí creo, sí pongo mi fe, pero no sé, tal vez no, es mucho, no creo que pase tanto. No permitas que ese pensamiento, que esa duda le gane a la fe que has puesto en Jesús. Dile a Jesús: ayúdame, aumenta mi fe. Dile a Jesús: aumenta mi fe, aumenta mi fe. Que de aquí a tu casa, familia hermosa, el Señor obre poderosamente. Es nuestro deseo. Le dice Jesús: ve y como creíste, te sea hecho. Milagro poderoso. Hoy Jesús quiere manifestarse en nuestras vidas. Él quiere sanarnos en forma milagrosa, pero sobre todo Él quiere darnos el milagro más grande, el más poderoso, el milagro eterno, que es la salvación de nuestras vidas. Él quiere manifestarse. El centurión no pidió para él. El centurión pidió para su siervo. Tal vez el milagro no sea para nosotros. Tal vez el milagro es para un familiar, un amigo, un vecino. El Señor tiene poder. El Señor tiene poder para obrar en la vida de esas personas, para su gloria, para que su nombre sea glorificado. Y así como este centurión, que no pidió para él, que no lo tocó como tocó Jesús al leproso, este centurión solamente le dijo a Jesús: ve, di la palabra y mi criado sanará. Él confió solamente en la palabra del Señor Jesús, en la autoridad de su voz. Y hoy le decimos al Señor: confío en tu palabra. Confío en la autoridad de tu palabra.
¿Cuántos creen en la palabra de Dios en esta hora? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que es poderosa? Esta palabra ha llegado a millones y millones por los siglos de los siglos y ha cambiado millones de personas. Que ha querido ser destruida esta palabra. Pero dice la Escritura que los cielos y la tierra pasarán. Todo pasa. Pero dice Jesús, pero mi palabra nunca pasa. ¿Lo crees así? Ese es el poder de la palabra de Dios. Aquella que es poder para salvación a todo aquel que cree. ¿Y tú y yo? ¿Cuántos traen sus manos? Apúntate así en tu corazón. Yo soy testimonio del poder de la palabra de Dios. Díselo fuerte. Yo soy testimonio del poder de la palabra de Dios. ¿Lo crees así? Amén. Es poder para salvación. A manera de conclusión, ¿cómo nos acercamos a Jesús el día de hoy? Para que las palabras de Jesús, ve y como creíste este sea hecho, sean una realidad en nuestra vida, tenemos que venir en humildad el día de hoy. Tenemos que rogarle a Jesús, reconociéndolo como el Señor de señores, como toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hoy ponemos nuestra fe en Jesús de Nazaret. ¿Cuántos desean poner su fe en Jesús hoy? ¿Cuántos deseamos, cuántos necesitamos poner nuestra fe en Jesús? ¿Queremos ver la manifestación de Jesús en nuestras vidas? Necesitamos poner nuestra fe en Él. Dice Jesús, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Allá en casa el Señor te dice hoy, dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, nos dice, pon toda tu confianza, pon toda tu fe en mí. Y mira con tus ojos, pon tu mirada en mis caminos. Pon atención, sé obediente a mis mandamientos. Y todo, dice la Escritura en Josué capítulo 1, verso del 6 al 9, y todo te saldrá bien, y tu camino será prosperado, y esa petición que hoy necesitamos será contestada. Pero dame, hijo mío, tu corazón. Hoy el Señor, una vez más, nos da esa oportunidad. El día de ayer nos comunicaban un gran amigo, muy joven, 34 años, 33 años, de verlo sano hace un mes. Hoy tuvo que estar internado y está en cuidados intermedios. Lo operaron de urgencia. Y son noticias que nos llegan y nos sorprenden. Y yo sé que más de uno de los que estamos aquí y más de uno de los que están ahí en casa están pasando por situaciones similares o mayores. Pero déjame decirte que el Señor ha venido hoy, una vez más, a este lugar, a esta transmisión, y el Señor quiere dar su palabra de sanidad. Ve y como
creíste te sea hecho. Tu fe, familia hermosa, el grado de fe que tú tengas hoy va a determinar tu milagro. Amén. El nivel de fe que pongas hoy en Jesús va a definir el nivel de milagro que vas a recibir a través de Él. Entonces creo que hoy es necesario que pongamos toda nuestra fe en Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Iglesia, ayúdame a orar, ayúdame primeramente a orar por aquellos que hoy estarán poniendo su fe en Jesús, para que ellos también reciban el milagro eterno de la salvación de sus almas. Cerramos nuestros ojos en señal de reverencia. Dice la Escritura en Hechos capítulo 4 verso 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy oramos a ti, Jesús. Señor Jesús, hoy estamos delante de ti. Venimos a ti, Jesús, reconociéndote como nuestro Señor y Salvador. Nos presentamos, Señor, ante el trono de la gracia. Te reconocemos como nuestro Dios. Nos arrepentimos de todos nuestros errores, de todas las ofensas que te hemos causado, Dios. Creemos que tú has muerto por nosotros y que has resucitado, Señor, para salvación de nuestras vidas. Confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entra a mi vida, Jesús. Díselo ahí en casa. Entra a mi vida, Señor Jesús, y toma el control. Sé el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, hermano, si tú hiciste esta oración sincera ante Jesús, tu fe está puesta en Él, y esa fe en Cristo Jesús nos llevará al destino eterno, al reino de los cielos. Donde gozaremos de completa paz y completa bendición por los siglos de los siglos. Iglesia, oremos al Señor en esta hora. Yo sé que muchos hoy estamos cansados y cargados. Hay enfermedad, hay crisis, pero el Señor nos dice hoy: venid a mí una vez más, venid a mí. Qué importante es venir a Jesús. Recuerda que nada va a pasar si no vienes a Jesús. Nada va a suceder si no vienes a Jesús. Los milagros ocurren cuando vienes a Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Necesitamos descansar hoy. Necesitamos descanso. Dile a Jesús: hoy vengo a ti, Jesús. Ahí cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Vengo a ti, Jesús. Te ruego que me perdones, Señor, porque he dudado de tu poder. He dejado de confiar en ti, Jesús. He puesto mi confianza en otras cosas, Señor, pero no en ti. He puesto mi fe en otras soluciones, pero no en ti.
He desconfiado de tu autoridad. He desconfiado de tu poder. Pero hoy, Señor Jesús, me acerco a ti y te pido, Señor, que pongas la fe necesaria como la de este centurión, para que tú obres poderosamente en mi vida. Dile a Jesús: ayúdame, Señor, ayúdame. Pon fe en mi vida. Pon fe, Señor, en mí. Ayúdame, Señor, con mi incredulidad. Ayúdame, Jesús, ayúdame. Así que se escuchen esas palmas, adorando al Rey de Reyes. Dale un fuerte aplauso al nombre que es sobre todo nombre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Jehová te guarde en el campo y en la ciudad. Jehová guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Bendiciones, familia.